Muchas gracias. Bien, la auditoría financiera es de sobremanera, digamos, conocido en el ámbito de la formación en lo que viene a ser las carreras de contaduría pública, antes auditoría. Esta materia de auditoría financiera tiene sus propias connotaciones en lo que viene a ser el sector público. No vamos a decir que obviamente el cambio es rotundo o un cambio, digamos, de 90 grados, sino más bien que la auditoría financiera en cuanto a la metodología se adapta obviamente a los requerimientos que tienen las entidades públicas a partir de la ejecución de sus operaciones. El sector público se caracteriza obviamente por ciertos, podemos decir, particularidades que obviamente lo hacen diferente del sector privado. Entonces, el enfoque de auditoría financiera obviamente es diferente e inclusive desde el punto de vista normativo, este obviamente viene a ser, digamos, eh, eh, normado desde lo que es el órgano rector, que viene a ser la Contraloría General del Estado. Entonces, veremos cuál es prácticamente la ruta que sigue, digamos, las normas de auditoría financiera gubernamentales. La primera norma que nos indica, ¿no?, la ejecución, digamos, de la auditoría financiera dentro de las normas de auditoría financiera gubernamentales, vuelvo a reiterar, emitidos por el órgano rector, que viene a ser la Contraloría General del Estado, establece en su acápite 221 lo que es la planificación de la auditoría financiera gubernamental. Si alguien de ustedes obviamente ya conoce o está todavía, digamos, un poco eh, haciendo, digamos, sus primeros cursos de la parte pública en auditoría, van a ver de que las normas de auditoría financiera gubernamentales son las que mejor están estructuradas, digamos, técnicamente dentro de las normas de auditoría gubernamentales. Son los que prácticamente nos dicen inclusive qué cosas prácticamente se tiene que incluir en el proceso de auditoría. Y uno de ellos es justamente, digamos, la planificación. Nosotros en la planificación de la auditoría financiera gubernamental, ¿no?, necesariamente, digamos, eh, requerimos elaborar un plan estratégico para que podamos llevar adelante la auditoría financiera. Pero esta auditoría financiera, dice, tiene que obviamente, ¿no?, asegurar los objetivos de auditoría financiera gubernamental. Si recordamos un poco, digamos, de la auditoría financiera, los objetivos que tenemos para este tipo de auditoría es la emisión, ¿no?, de una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Respecto en el sector público, dice, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. En otras palabras, lo que nosotros queremos con la planificación, con esta primera etapa, es de que se cumpla esos objetivos de auditoría financiera que están establecidos en la ejecución, digamos, de una auditoría financiera. Entonces, lo que decimos es de que la planificación debe básicamente asegurar, tiene que garantizarte el cumplimiento del objetivo de auditoría. Entonces, se vuelve la planificación, podemos decir, un elemento, ¿no?, trascendental en lo que es la primera etapa de la ejecución del proceso de auditoría, que viene a ser la planificación. Ahora, para que esto sea, digamos, ¿no?, concebido de una forma integral, la norma nos establece también los puntos que debe contener, ¿no?, una planificación de auditoría financiera, ¿no?, en el sector público. ¿Qué nos dice, por ejemplo, que debe contener? Este es el contenido mínimo que nos también está dentro de la norma de auditoría. Nos dice, primero, tiene que básicamente, digamos, tener el término de referencia.
Este punto A del término de referencia, no sé si me pueden habilitar el lápiz, por favor, a los organizadores. A ver, Lo estamos verificando, licenciado. Un segundo, por por favor. favor, por favor. A ver, el primer entonces contenido que tenemos dentro de lo que es el memorándum de planificación, como algunos lo conocen, o solamente, digamos, planificación de auditoría. Más ustedes han debido escuchar, por ejemplo, que sea un poco, digamos, de alguna otra manera conocido este documento como el famoso MPA. ¿Qué es el MPA? El Memorándum de Planificación de Auditoría. Entonces, este memorándum de planificación de auditoría tiene que contener, dice, primero, ¿no? una alusión a lo que viene a ser los términos de referencia. ¿Qué viene a ser este primer punto de los términos de referencia para nosotros? ¿Qué es el término de referencia en el sector público? Si nosotros, ¿no? revisamos, por ejemplo, los documentos bases de contratación, el DBC, que elabora, por ejemplo, las entidades para una auditoría financiera, necesariamente, dice el término de referencia, es, ¿no? establecer las condiciones que tiene que cumplir el auditor gubernamental. Ahí nosotros lo que vamos a colocarle en el término de referencia es justamente los puntos que tiene que cumplir, ¿no? el auditor contratado. Si es que básicamente vamos a contratar un auditor, ¿no? para el control gubernamental. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas condiciones? La primera condición, por ejemplo, podría ser de que cumpla los objetivos de auditoría financiera establecidos en las normas de auditoría gubernamentales, que es lo fundamental. Eso es, digamos, por ejemplo, parte del término de referencia. El segundo, por ejemplo, podría ser, ¿no? los productos que tiene que entregar, los informes que tiene que emitir el auditor gubernamental, ¿no? al finalizar el servicio. ¿Qué informes va a entregar? Va a entregar el dictamen, el informe de auditoría financiera, el informe de control interno. De por ahí la entidad tiene otros requerimientos. ¿Ve? Puede ser que requiera, digamos, otros informes adicionales. Entonces, si sucede eso, seguramente que lo vamos a incluir en el término de referencia. Otra condición que podemos establecer en el término de referencia es el plazo. No podemos dejar el plazo abierto. Tiene que haber pues un inicio y una finalización, ¿verdad? Del servicio. Será 30 días, 60 días, 90. De seguro, acorde a la magnitud de la información que se va a examinar, nos van a otorgar y van a colocar en el término de referencia el tiempo necesario. También necesitamos, ¿no? colocar como condición, por ejemplo, el equipo de auditoría. ¿Qué se requiere en el equipo de auditoría? Requerimos, por ejemplo, lo que viene a ser un gerente de auditoría que esté a cargo del servicio y se responsabilice, obviamente, digamos, de todo el trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Otro podría ser el supervisor de auditoría, ¿no? que también es necesario en la ejecución de la auditoría financiera. Los auditores juniors, los seniors y también los especialistas. Está ahora, por ejemplo, un poco, podemos decir, muy requerido el elemento, por ejemplo, de las responsabilidades. Si es que vamos a tener de por ahí una operación que genera indicios de responsabilidad, ¿no? Por ahí una operación donde incumple normativa o que existe daño económico a la entidad, de si sucede estos hechos, digamos, verificamos en el proceso del examen, vamos a también requerir un especialista. Ese especialista puede ser un abogado, ¿no? Que tenga obviamente mucho, podemos decir, mucha especialización en lo que es el derecho administrativo, por ejemplo. Entonces, vamos a poner también como condición de que el equipo de auditoría tenga una cantidad mínima, ¿no? Mínima de auditores
para la ejecución del servicio, ¿no? También le vamos a pedir seguramente, digamos, la información que tiene que evaluar. Seguramente le diremos los estados financieros, los comprobantes de contabilidad, los contratos suscritos, los procesos de contratación, la verificación de activos fijos. Seguramente que le vamos a hacer un listado también de las operaciones importantes que tiene que ser parte del examen o la revisión, ¿no? Acompañado obviamente de la información disponible en la entidad. Entonces, a lo que queremos obviamente, digamos, puntualizar en el término de referencia es de que son las condiciones para el auditor gubernamental, ¿no? ¿No? Que tiene que ser cumplido en el proceso de auditoría financiera. Muchos de los colegas, por ejemplo, para poder un poco, digamos, asemejar o colocar un ejemplo, es como prácticamente, digamos, rayar la cancha, dicen, ¿no? Cuando nosotros jugamos prácticamente, digamos, algún deporte, nosotros colocamos los límites, ¿no? Si sale el balón, ya tiene que estar dentro del el arco, digamos, izquierdo, el derecho, yo qué sé, el área de saque, no sé. De seguro colocamos reglas, condiciones para que se pueda, digamos, ejecutar ¿no? el deporte. El término de referencia en la auditoría financiera es algo similar. Le ponemos condiciones al auditor gubernamental para que pueda, ¿no? desarrollar su trabajo y no dejemos mucho ambigüedades, sino que más bien podamos remitirnos al término de referencia que implica responsabilidades del auditor gubernamental ante la entidad pública que estamos auditando. Entonces, es el primer punto que vamos a incluir en el MPA. Tenemos que colocarlo, porque ahí nos están requiriendo varios, seguramente, condiciones que tienen que ser cumplidos en el proceso de ejecución de la auditoría financiera gubernamental. El punto B, está referido a la comprensión de actividades, que tiene que ser también parte del MPA o del memorándum de planificación. ¿Cómo vamos a nosotros, ¿no? conocer a la entidad pública? ¿A través de qué? ¿No? ¿Mediante qué acciones vamos a nosotros empaparnos de las operaciones que tiene la entidad pública? Entonces ahí prácticamente nosotros, para comprender prácticamente las actividades, tenemos que seguramente leer, ¿no? el documento de constitución de la entidad pública o de creación. Seguramente es una norma, ¿no? jurídica, normativa que ha sido emitido, ¿no? De seguro también vamos a leer los reglamentos específicos para los 8 sistemas de la Ley 1178. Vamos a ver reglamentos, manuales. Vamos a seguramente conocer el organigrama, el presupuesto que cuenta, digamos, inicial o reformulados. Vamos a seguramente conocer, obviamente, los estados financieros inclusive, ¿no? Para poder tener de alguna otra manera, digamos, un pleno y otros documentos, un pleno conocimiento de las actividades donde, ¿no? está, obviamente, realizando sus operaciones una entidad pública. Pero lo más importante, dice en el sector público, es entender los bienes o servicios que produce. Cada entidad pública en el sector público necesariamente se dedica a la producción de bienes y servicios. No todas las entidades producen lo mismo. Algunos producen bienes, como ser las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese punto de referencia, ¿no? Justamente de la misión, seguramente, van a estar también, digamos, dentro de lo que es ¿no? los documentos de organización de la entidad pública. Otros se dedican, por ejemplo, a la prestación de servicios. Por ejemplo, el CEGIP, por ejemplo, que emite, ¿no? U otros, digamos, como ser, por ejemplo, el Servicio Estatal de Autonomías o el servicio, digamos, tiene, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, lo que es el servicio, digamos, de defensa, digamos, de los derechos, por decir, ¿no?
de personas, digamos, en etapa de vulneración, ¿no? Entonces, hay diferentes entidades que producen servicios siempre orientados a lo que es las necesidades de la sociedad. Entonces, a partir de ahí es donde básicamente va desglosándose la organización de la entidad pública. Seguramente vamos a configurar las operaciones. Después de las operaciones configuramos la estructura orgánica. De seguro después vamos a seguramente generar, digamos, otras operaciones de carácter operativo. Eso obviamente orientado siempre a la producción de bienes y servicios. Entonces tenemos que empaparnos. No podemos prácticamente auditar una entidad pública sin conocer. Necesariamente tenemos que munirnos de toda esa información y no solamente munirnos. Muchas veces algunos colegas piensan que, ¿no?, fotocopiando, por decirles, el documento de creación de la entidad, ya han hecho comprensión de actividades. Eso no es el sentido que debemos dar, digamos, a la obtención, digamos, de estos documentos, sino se tiene que dejar evidencia de la lectura, de la comprensión de estos documentos. Porque si solamente lo vamos a fotocopiar, entonces, ¿qué hemos asimilado de la comprensión de actividades? Nada. Pero si nosotros agarramos ese documento de creación y empezamos a leer, decimos prácticamente, sí, se había creado con esta finalidad, había sido, digamos, estos son sus competencias, prácticamente estos son fuentes de financiamiento va a tener para mantener, digamos, o para financiar sus operaciones, y vamos, obviamente, digamos, ¿no? Obviamente conociendo de mejor forma a la entidad. Entonces, es bien importante ese elemento de la comprensión de actividades, dejarlo obviamente, integrarlo en el MPA. Ahora, también en esta parte algunos colegas, por ejemplo, dicen, bueno, la comprensión de actividades para nosotros no es diferente de lo que hace un médico, por ejemplo. Un médico lo que hace, por ejemplo, es, primero, cuando bien llega un paciente por primera vez, tiene que también hacer un conocimiento, digamos, del paciente, ¿no? Entonces va sacando información mediante una entrevista, ¿no? Dice primero cuál es su edad, básicamente cuál es la dolencia que tiene, desde cuándo tiene eso, cuántos hijos tiene, o sea, va obviamente el médico, ¿no?, haciendo preguntas, ¿no?, con la finalidad de conocer al paciente, de evaluar, de hacer un diagnóstico previo. Entonces, la comprensión de actividades por parte del auditor gubernamental en auditoría financiera tiene la misma finalidad, es de elaborar un diagnóstico, de conocer prácticamente, digamos, el entorno donde la entidad opera, ¿no?, ejecuta sus operaciones, produce los bienes o servicios. Entonces, ese elemento también tiene que ser parte de lo que son las normas, de lo que es la planificación en auditoría financiera. El punto C está referido al análisis de planificación. Bueno, ese análisis, el punto C, miren, el análisis de planificación, se refiere, como en cualquier otro análisis, el de descomponer el todo en sus partes. Y a partir de ahí, sacar resultados con la finalidad de, ¿no?, emitir conclusiones. A ver, ¿cómo es eso? Si nosotros en el análisis de planificación queremos básicamente en auditoría, ¿no?, separar en sus partes el todo, entonces lo que estamos queriendo hacer, digamos, hacer en auditoría financiera es lo siguiente. El objeto, ¿no?, principal sobre el cual vamos a opinar en auditoría financiera son los estados financieros. Ahí estamos de acuerdo. Es decir, la auditoría financiera tiene prácticamente, digamos, una dirección, y esa dirección está dado, digamos, la evaluación de los estados financieros. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el análisis de planificación? Los estados financieros los vamos a, ¿no?, separar en sus partes, en sus propios elementos. ¿Cuáles son esos elementos?
las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahí tenemos que aplicar las técnicas para analizar, obviamente, los estados financieros. Y ahí tenemos una materia muy importante y muy bonita dentro de lo que es, por ejemplo, el pensum de las carreras de contaduría. Ahí tenemos, por ejemplo, la materia de finanzas. Anteriormente esta materia era conocido como análisis e interpretación de estados financieros. Entonces, en la etapa de planificación, el auditor financiero gubernamental se vale de las técnicas de análisis financiero, ¿no? Para poder justamente sacar resultados y obtener conclusiones. ¿Cuáles son esas técnicas? Si recordamos, por ejemplo, tenemos el análisis vertical, de arriba hacia abajo, vertical. ¿Qué hacemos en análisis vertical? Descomponemos las cuentas respecto al total mediante la participación porcentual que tiene un saldo respecto al todo, el total del activo o el total del pasivo y patrimonio. Cuenta bancos, tiene 10, el total del activo es 100. ¿Cuánto representa en porcentaje? 10%, 10%. Ah, ya. Cuentas por cobrar, tiene un saldo de 30. El total del activo es 100, su participación es 30%. Entonces ahí vamos a encontrar justamente la magnitud, por ejemplo, de los saldos expresados en el estado financiero denominado balance general. Ese es un análisis vertical. En el análisis horizontal, ¿qué tendríamos? En el horizontal, ahí tendríamos el análisis de las variaciones del saldo actual respecto al saldo anterior, ¿verdad? Analizamos dos saldos. El año auditado, que es el actual, y el año anterior, que obviamente, digamos, es el inicial o el origen. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar diferencias. Cuenta de bancos, tiene 10 actualmente, el año auditado, y el anterior tiene 5. Diferencia, 5. Ha aumentado en 5. Porcentaje, ¿no? Sobre el año base, el año anterior, 5 sobre 5, 10%, ha aumentado en un 100%. ¿Ve? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a nosotros sacar resultados, pero las conclusiones nos van a decir, por ejemplo, que las variaciones abruptas o las que definitivamente tienen una variación, podemos decir, grande, ¿no? Extenso, es una variación definitivamente de un 300, 400, 500%, por decir que ha alcanzado la variación, entonces ya nos da alerta, ¿no? La conclusión es de que esas cuentas pudieran tener, ¿no? Posibles o probables, digamos, riesgos de error y irregularidad. Entonces, nos es bien importante en la auditoría aplicar las técnicas de análisis financiero en este punto C, que viene a ser el análisis de planificación, ¿no? Entonces ahí tenemos que básicamente analizar, descomponer, sacar resultados y sacar una conclusión. Hay algunos colegas, por ejemplo, generalmente caen, por ejemplo, en el falso, ¿no? En el falso testimonio de que solamente, digamos, debería de sacarse, digamos, y esos resultados son nulos. Falso. Si no, no tendría sentido hacer el análisis de planificación. ¿Para qué? ¿Para qué vas a perder tiempo, digamos, haciendo análisis vertical, horizontal, ratios, razones, índices, puedes aplicar? Es decir, ¿no? Te llevas prácticamente tu tiempo. No, aquí el sentido es de que en la planificación eso tiene una orientación y la orientación es el de poder justamente sacar una conclusión a partir del resultado obtenido, ¿no? En el análisis, ¿no? Financiero. Entonces, el punto C, por ejemplo, es una parte bien importante, y yo digo es la parte más bien más operativa de lo que viene a ser la planificación en el sector público.
y nos da obviamente, podemos decir, una alerta temprana de por ahí, de ciertas áreas donde podemos tener, ¿no? Problemas, ¿no? En cuanto a lo que es la evaluación. El D es relativo, dice, a la importancia relativa. A ver, ¿qué representa en auditoría la importancia relativa? Porque la importancia relativa también está en la parte contable y tiene obviamente, podemos decir, una diferente connotación. Pero en auditoría tiene, digamos, la siguiente connotación. La importancia relativa para nosotros, ¿no? Importancia, ya lo dijo. ¿Qué es lo más importante en auditoría? ¿No? Relativa, obviamente, digamos, razonable, ¿no? Esa importancia relativa, dice, es, ¿no? La aplicación de un porcentaje máximo en lo que viene a ser la sumatoria de errores o irregularidades que pudiéramos encontrar en nuestro examen, en la evaluación de las diferentes cuentas. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de la importancia relativa? La importancia relativa, por tanto, nos dice a nosotros, ¿no? Nos dice prácticamente de que, ¿no? Los estados financieros, de alguna otra manera, siempre, ¿no? Están propensos a que existan, digamos, errores o irregularidades. En el sector público, por el mismo hecho de que existe, digamos, podemos decir, un componente político, ¿no? Tienen un mayor riesgo inclusive de que estos errores o irregularidades puedan estar dentro de los estados financieros. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es definir prácticamente en la etapa de planificación, decir, nosotros vamos a considerar, ¿no? Como importancia relativa un 5% del total del activo. Eso implicará para nosotros de que lo que supera ese 5% es importante, por tanto, si es que hubiera ese escenario, afectará pues la opinión del auditor. Pero, por el contrario, si los errores o irregularidades encontrados en la etapa de ejecución en la auditoría financiera son menores al 5%, seguro que no se considerarán importantes. Por ende, no afectarán a la opinión del auditor. ¿Ya? Entonces, es más o menos una línea divisoria lo que vamos a hacer con la importancia relativa. Vamos a demarcar prácticamente, digamos, como en los territorios prácticamente geográficos, de aquí para allá es el departamento A. Y al lado derecho, de ahí al lado derecho es el departamento B. ¿Qué estamos básicamente delimitando? Un límite, un límite. Estamos colocando un límite. De aquí abajo no es importante. De lo que es de la línea, digamos, de la importancia relativa para arriba, es importante. Ahora, ¿cómo va a impactar en la etapa de comunicación o en la etapa de informes? ¿No? De seguro que vamos a evaluar seguramente, ¿no? Cuenta por cuenta, si los errores o irregularidades superan o son menores al porcentaje de la importancia relativa. Esto es bien importante. Pero también hay que tener en claro, digamos, lo siguiente. Una vez planificado la importancia relativa, debe ser uniforme, ojo, hasta la conclusión de la auditoría financiera. Entonces acá no podemos ir prácticamente como en el peso, por ejemplo, ir colocando, digamos, le sigue faltando a la balanza, seguimos recorriendo de por ahí el peso. No, no podemos manejarlo de una forma arbitraria o de alguna otra manera, digamos, manipulando de alguna otra manera, digamos, ese porcentaje. Se tiene que respetar, ¿no? Y eso es obviamente dentro de lo que debería, digamos, ser, porque la importancia relativa también no lo vamos a ver digamos, con un elemento del azar, sino que vamos a justificar por qué, digamos, a partir de ese porcentaje es más o menos, digamos, importante. Vamos a decir por la magnitud de los activos, la magnitud de los ingresos. De seguro que vamos a tener también,
una evaluación, ¿no? Y obviamente vamos a demostrar de que esa importancia relativa que se ha incluido en la planificación obedece a un sentido, podemos decir, podemos decir, eventos o elementos que están en lo que viene a ser los estados financieros mismos. Ahora, una vez que hemos delimitado la importancia relativa, vamos a entrar a los objetivos críticos de auditoría. Los objetivos críticos de auditoría no son otra cosa que justamente los resultados que hemos obtenido en la etapa del análisis de planificación. Acá nosotros hemos obtenido resultados. La variación es del 100%, del 200%, del 300% de una cuenta, por decir, con el análisis horizontal. Entonces, esos resultados en esta etapa E se convierten, digamos, los que obviamente son muy altos a criterio del auditor, se convierten en objetivos críticos de auditoría. Son áreas donde tenemos que poner mayor énfasis en lo que viene a ser el diseño de los procedimientos de auditoría. Entonces, el objetivo crítico deriva del análisis de planificación. Y en el objetivo crítico, obviamente, ya vamos a sacar seguramente alguna conclusión más clara, ¿no? De qué cuentas, por ejemplo, son obviamente de mayor riesgo. O informe inversa, cuáles son de menor riesgo. El siguiente, tenemos el historial de auditoría. El historial de auditoría también nos dice que tenemos que revisar las auditorías de nuestros colegas, de la anterior gestión especialmente. Por ahí, la anterior gestión, nuestros colegas que han hecho la auditoría financiera se han abstenido, por decir, de emitir una opinión. Ya nos da prácticamente, digamos, en la etapa de la planificación de auditoría de la siguiente gestión o de la actual donde nosotros estamos haciendo la auditoría financiera, ya nos da una alerta, ¿no? O existe, digamos, una opinión con salvedades. Entonces ahí seguramente la salvedad será, pues no sé, seguramente algún elemento que está impactando, digamos, sobre lo que es la razonabilidad de los estados financieros. Sí, seguramente que también eso nos va a dar una alerta. Entonces, es necesario revisar el informe de los auditores gubernamentales, de los que especialmente son del inmediato anterior. ¿Quiénes pueden hacer? Los auditores internos, la Contraloría General del Estado, otros auditores gubernamentales como son firmas privadas o profesionales independientes, ¿no? Entonces, cualquiera de estos que hayan hecho tienen que ser revisados, especialmente en lo que viene a ser la etapa o el párrafo de opinión o la conclusión a la que han arribado los anteriores colegas. Ahora, acá también hay que un poco otra vez hacer la reflexión de lo que decía de la comprensión de actividades. No es como algunos colegas piensan que, dice historial de auditoría, vayan a fotocopiar el informe del año pasado, paf, sí, colóquenlo en los papeles de planificación, listo. ¿De qué nos va a servir eso? Obviamente eso no tendría ningún sentido. Lo que sí va a cobrar, digamos, podemos decir, un valor es cuando agarremos el informe y empezamos a leer. Y tenemos que también dejar evidencia de que se ha realizado la lectura correspondiente. Y obviamente vamos a citar seguramente las conclusiones a las que han arribado los auditores de la anterior gestión. Entonces, es un elemento importante en lo que viene a ser el historial de auditoría. El control interno. Control interno, el siguiente. Tenemos que evaluar el control interno. Bueno, en lo que viene a ser el control interno, como nosotros conocemos, son medidas que han sido adoptadas por la entidad pública, primero, para coadyuvar, ¿no?, el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es decir, el control interno coadyuva, ¿verdad?, en las entidades públicas a que puedan producir los bienes o servicios en las mejores condiciones. ¿Ya? Pero también dice el control interno tiene también la otra cara de la medalla. Es justamente el de
poder minimizar, si es que no es anular, aquellos riesgos de error o irregularidad que se podrían presentar en las operaciones de una entidad pública. Prácticamente entonces el control interno tiene dos objetivos centrales. Por un lado, tiene que coadyuvar al cumplimiento del objetivo de la institución, pero por el otro lado también tiene que minimizar o anular esos riesgos de errores o irregularidades en las operaciones. Ahora, la pregunta clásica me ha dicho, ¿no? Pareciera que el control interno, digamos, algunos lo ven con sombrero, con bastón, vestido de frac, no sé, ¿no? No, el control interno está encarnado en aquellos documentos, ¿no? Propios y derivados de la ley 1178. Muchas veces no asimilamos los 8 sistemas, en este caso los 7, que sirven para administrar, por ejemplo, los recursos en las entidades públicas. Estaríamos hablando lo que vienen a ser los sistemas para planificar, organizar y programar y los sistemas para ejecutar. Son 4 más 3, 7. Entonces, estos, por ejemplo, representan los controles primarios, básicos. Algunos dicen inclusive los fundamentales. Si no tenemos eso bien estructurado, que es la columna vertebral del control interno de las entidades públicas, obviamente que vamos a esperar mucho menos, obviamente, de otros controles que se pudieran haber, digamos, puesto en la, digamos, o diseñado en las entidades públicas. Pero el control interno, de alguna otra manera, nos interesa a nosotros en auditoría financiera desde el punto de vista de que este control sea eficaz. Ese es el punto, digamos, neurálgico que tenemos que evaluar en el control interno en las entidades públicas. Es decir, cómo está logrando o en qué grado está logrando la eficacia en lo que es, primero, lo que hemos dicho, el cumplimiento, coadyuvando el cumplimiento de los objetivos institucionales y por el otro lado, el tema de reducir o minimizar o anular los riesgos de error y irregularidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en la etapa de planificación es evaluar ese grado de eficacia. Entonces puede ser, obviamente, el riesgo de control interno, puede ser alto, bajo o medio. Algunos, por ejemplo, colegas manejan el resultado de la evaluación de control interno en 3 parámetros. Puede ser alto, medio o bajo. Si es alto, obviamente estamos fregados. Implica que vamos a tener que revisar, obviamente, más extensamente, digamos, los saldos o las operaciones de la entidad. Pero si el riesgo de control interno, digamos, es bajo, ¿no? Entonces confiaremos más, digamos, en lo que viene a ser las pruebas de cumplimiento. Entonces, esto seguramente, el grado, digamos, del resultado que obtengamos en el control interno, nos dice, obviamente, ¿no? La extensión, digamos, de los procedimientos, ¿no? Que vamos a diseñar en la etapa de la planificación. El otro está referido a los riesgos de auditoría. A ver, el riesgo de auditoría, recordaremos, eso ya prácticamente, digamos, ya de memoria, ¿no? El riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de detección, por el riesgo de control interno. El riesgo de auditoría obviamente nos da, dice, el enfoque de auditoría, ¿no? Es importante, digamos, entonces, el resultado que vayamos a obtener, ¿no? Algunos, por ejemplo, hablan de un enfoque de confianza, otros de enfoque, por ejemplo, de cumplimiento, bueno, pero nos dice el enfoque. Tenemos luego el muestreo. En el punto I, nosotros tenemos lo que viene a ser el muestreo en auditoría financiera. Esto pareciera, digamos, de lo que viene a ser un análisis de carácter matemático en auditoría financiera. Y sí, tiene ese componente, digamos, de estadística, ¿no? Si nosotros recordamos la materia de estadística, la muestra, por ejemplo, dice es una parte, ¿no? Que se obtiene del universo para poder inferir conclusiones. Utilizaríamos una especie de método inductivo, ¿no?
de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque la muestra en la auditoría financiera tiene que ser representativa. Ahora, tenemos que definir el universo. En la auditoría financiera, ¿cuál es el universo? Los estados financieros, los 5 estados financieros del sector privado y los 8 en el sector público, los 8 estados financieros. Entonces, esto viene a ser el universo. Entonces, ¿cuál va a ser la muestra? A la muestra, entonces, tenemos que sacar seguramente a partir de sus elementos que son parte de los estados financieros, ¿no? Entonces, esa muestra, seguramente sobre el cual vamos a examinar, evaluar, obtener evidencia, vamos a seguramente decir es razonable. Entonces, como esa muestra nos dice que es razonable, vamos a sacar la conclusión también de que el resto del universo es razonable, ¿ya? Entonces, ese es podemos decir, la, la relación que le vamos a dar, digamos, en cuanto al muestreo. Ahora, la técnica para obtener la muestra. Ese ha sido prácticamente, digamos, una disyuntiva entre lo que es la muestra estadística y la muestra, digamos, a criterio. Es decir, la muestra estadística utiliza, obviamente, digamos, podemos decir, más un concepto ya matemático para obtener la muestra. Actualmente hay softwares, ¿no? Donde puedes uno, digamos, un auditor puede valerse, digamos, para extraer la muestra. Pero no desechamos la obtención de la muestra a criterio del auditor, ¿no? Pero obviamente ese criterio tiene que estar sustentado nuevamente. Obviamente la experiencia va a ser mucho del auditor gubernamental, pero tenemos que decir por qué estamos obviamente aplicando ese criterio, ¿no? Dejar eso en el memorándum de planificación y además, vuelvo a reiterar, tiene que ser aplicado en forma uniforme en la etapa de ejecución. Entonces, lo que queremos también de que la muestra, digamos, sea pues recolectado de una forma, digamos, imparcial, es decir, no tenga contaminación, digamos, de ciertos elementos que puedan generar que esa muestra sea de alguna otra manera acomodado a ciertas circunstancias que quisieran obtener, por ejemplo, algunos interesados. No, la muestra tiene que ser, obviamente, digamos, una muestra representativa donde no se encuentre ningún tipo de injerencia, ni mucho menos contaminación, ¿no? Para poder, obviamente, digamos, generar resultados erróneos. Eso nos llevaría a una catástrofe en la auditoría financiera. Entonces, esa muestra tiene que ser, obviamente, obtenida de una forma imparcial, ¿no? Para que obviamente podamos decir luego lo que se ve, se anota, ¿no ve? Pero a partir de lo que se ve, estamos diciendo que obviamente este aspecto, digamos, del azar pueda generar una muestra, digamos, representativa. Bueno, los programas de trabajo, finalmente, el MPA, digamos, dice también que tenemos que generar los programas de trabajo. ¿Qué vienen a ser los programas de trabajo? En el término práctico, en la auditoría financiera, los programas de trabajo son prácticamente las órdenes que impartimos, ¿no? Al auditor, seguramente, para que ejecute, ¿no? Ciertos procedimientos que conlleven, ¿no? La evaluación de las operaciones o de las cuentas. Nos dicen que el programa de trabajo define la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, ¿no? Pero en términos prácticos, esto tiene que definitivamente ser bien claro, conciso y no dar lugar a, podemos decir, interpretaciones ambiguas. Alguien decía, por ejemplo, cuando conversábamos de estos temas, por ejemplo, de programas de trabajo, asimilábamos siempre esto en el carácter de poder entender mejor, por ejemplo, lo que es el programa de trabajo. Decía, el programa de trabajo es como prácticamente en lo que vienen a ser los programas cotidianos que vemos en la televisión, por ejemplo,
en algunos programas, por ejemplo, de cocina, nos dicen, ¿no? ¿Qué ingredientes utilizar, por ejemplo, para poder preparar, digamos, un cierto platillo? No sé, una pizca de sal, 3 de pimienta, yo qué sé, utilice 2 huevos, no sé, de seguro nos dan una lista. Nos dicen la cantidad y el elemento que vamos a utilizar. Y nos dicen también el medio, ¿no? Seguramente batir, nos dicen prácticamente hacer, digamos, la masa, no sé, preparar, ¿no? Introducir en lo que es el horno por 20 minutos o cocer a olla, digamos, no sé, de seguro que nos dicen. Pero eso da lugar a que el que está aplicando, digamos, ¿no? esa lista, digamos, de acciones, obviamente obtenga un resultado bueno. Lo que queremos es obtener algo. Entonces, en auditoría financiera, de la misma forma, los programas de trabajo tienen que ser bien definidos. No podemos dar lugar a ambigüedades o interpretaciones. Mucho peor todavía. Entonces, cuando nosotros decimos un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Es realizar el arqueo de caja a tal fecha y comparar, ¿no? El resultado con el saldo existente en el mayor al 31. O sea, le estoy definiendo en forma bien clara qué es lo que tiene que hacer el auditor y cómo tiene que hacerlo y para qué, ¿no? Entonces, es un elemento importante que vamos a incluirlo en los programas de trabajo. Otro elemento que también está en el MPA es la conformación del equipo y cronograma de trabajo. Esto es bien importante porque nosotros en auditoría financiera tenemos que siempre buscar la eficiencia en el servicio. ¿Cuál va a ser la eficiencia en el servicio? Menores tiempos, de seguramente, cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Según el plazo, ¿no? De una forma, podemos decir, más racional, entonces optimizamos el factor de horas auditor. ¿En qué va a impactar eso? Obviamente en la utilización, ¿no? Más eficiente del recurso humano. Y no solamente del recurso humano, sino del recurso financiero. Porque no olvidemos que la hora auditor para nosotros representa un costo, ¿no? Nos representa un costo, no es que prácticamente, digamos, lo vamos a realizar, digamos, sin un costo. Si vamos a quedarnos un día adicional, seguramente vamos a cancelar eso a nuestros auditores. Entonces implica obviamente mayores costos, ¿no? Entonces eso es básicamente, digamos, lo que vamos a perseguir en la etapa de la conformación del equipo y cronograma de trabajo. Implica obviamente usar de una forma más racional, ¿no? El factor tiempo y el factor costo. Entonces, este es el MPA que debe básicamente, dice, tener mínimamente, ¿no? La planificación de la auditoría. Es el documento que conocemos como MPA. ¿Puede ser más amplio? De acuerdo, no hay problema. Puedes aumentarle 3, 4, 5 puntos más. Es obviamente acorde a la experiencia y la necesidad que tengas, obviamente, en la etapa de planificación. Va a obedecer mucho, digamos, en la entidad donde estés, obviamente, ejecutando la auditoría, ¿de acuerdo? Pero mínimamente tienes que incluir estos puntos que te está haciendo la norma de auditoría. Más, no hay problema. Te puedes extender hasta el número N, no hay problema. Bueno. Características entonces que debe tener básicamente una buena planificación. Nos debe permitir en primera instancia una continuación, ¿no? Podemos decir, de las siguientes etapas en la auditoría financiera. ¿Cuál es el proceso de auditoría? Planificación, ejecución, comunicación de resultados. Si tu planificación es buena, ¿no? Prácticamente esa virtud que le has puesto en la etapa de planificación va a hacer que las siguientes etapas se ejecuten seguramente de la misma forma y siempre buscando el cumplimiento del objetivo de auditoría financiera. Es un elemento que vamos a buscar. El otro dice, la planificación de alguna otra manera, en el punto B, por ejemplo, si ustedes leen la diapositiva, nos dice, tiene que tener, no debe tener un carácter rígido. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, cuando estamos en la etapa de ejecución de la auditoría, puede ser que surjan algunas operaciones
que de alguna otra manera no estaban incluidos en la etapa de planificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como auditores? No nos vamos a poder a llorar, obviamente, sobre ese hecho. Lo que vamos a hacer es corregir y, obviamente, vamos a reformular la etapa de planificación. Pero también hay algo cierto. Ese cambio de seguramente, si hablamos en porcentajes, no va a ser mayor al 15%. No va a ser mayor. Es decir, pueden encontrarse, o sea, ya hablando obviamente de lo que es lo real, por ejemplo, ¿no? Te puede surgir algún elemento que no estaba considerado en la planificación, sí, ya lo vas a volver a planificar. Te ha hecho variar un 10%, un 5%, un 15%, ya, exageradamente. Pero alguien que me diga, no, no tiene, es el elemento de no ser rígido, no implica también que esos cambios obviamente van a impactar en un 100%. Implicaría que toda la planificación que estaba al inicio no es coherente con lo que está ejecutándose. Eso es imposible, ¿no? Tendría que haberse copiado de otro lado de por ahí la MPA, de otra entidad, y lo ha colocado sin cambiar nada de por ahí, ¿no? O sea, solamente para el ejemplo. Entonces, ahí sí vas a ir a la ejecución. Uf, esto no está, esto, no sé esto, ¿por qué lo han hecho esto, pero no lo han visto? No está, o sea, no hay procedimiento aplicable. Bueno, de seguro en esos casos sí, pero en lo normal no es rígido en la planificación, de acuerdo, pero los cambios también no van a incidir, digamos, en magnitudes, ¿no? Grandes, ¿no? No en un 50, un 60, no, en un 10, 15, lo máximo será, ¿no? Otra característica, dice, es de que la planificación debe ser capaz de encontrar errores o irregularidades significativos. Este último elemento, por ejemplo, yo lo relaciono mucho, por ejemplo, también con el elemento, digamos, de la opinión. Nosotros en la opinión vamos a opinar sobre lo más significativo. A ver, aquí nosotros en auditoría, por ejemplo, hablamos, en auditoría financiera, hablamos de lo que son los elefantes y son las hormigas. Él dice, obviamente, lo que es el análisis o lo que debería ocurrir en lo que es la auditoría financiera, los elefantes no se nos pueden pasar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque son grandes, pues. Lo puedes divisar, verlo desde cualquier punto de vista, pero está ahí el elefante, o sea, es tan extenso, digamos, esa área que es casi imposible de que se te pase. Pero las hormigas, dice, como son tan pequeñas, las no, puede pasarse una hormiga y no pudieras haberlo visto. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, ¿qué es lo más significativo? Los elefantes. Entonces, el MPA, ¿dónde va a apuntar? Dice, obviamente, de que tiene que ser capaz de encontrar errores o irregularidades significativos. Ahora, esto también tiene un otro elemento también, ¿no? De que si es significativo el error, te va a afectar, digamos, a la opinión del auditor. Pero si es hormiga, esto va a ir al informe de control interno. Entonces, esto es un elemento que también es importante que tenga, obviamente, en la planificación de auditoría financiera gubernamental. Tiene que tener esa capacidad. Además, si sucede eso, obviamente, el riesgo de detección se minimiza, obviamente. No es que se anula, ¿no? Obviamente, eso de seguro que va a ser así. Otro elemento importante también en la ejecución de la auditoría financiera, y es norma de auditoría financiera gubernamental, es la supervisión. Por eso es que en el equipo de auditoría colocamos después del gerente de auditoría, como hombre fuerte del gerente es el supervisor. Es prácticamente, digamos, la persona clave después del gerente para poder llevar con éxito la ejecución de la auditoría financiera. Pero esta supervisión, dice, ¿no? Necesariamente, digamos, tiene también un objetivo, ¿no? Un objetivo. ¿Cuál es? Veremos. La actividad de supervisión, dice, debe incluir, ¿no?, la instrucción al equipo de auditoría.
especialmente a los niveles inferiores. ¿Cuáles son? Los que están empezando, por ejemplo, los juniors especialmente, los auditores juniors, que son los que se titulan de las universidades y van a las oficinas, digamos, de auditoría, la Contraloría, unidades de auditoría interna, o sea, cualquier espacio donde estén los auditores gubernamentales. ¿Qué hacen prácticamente? Aprender, reaprender, capacitarse continuamente. En otras palabras, adquirir experiencia, decimos nosotros. A eso va. Eso todos, inclusive mi persona, ¿no? Todos hemos pasado, obviamente, y hemos pasado por esos niveles, obviamente, donde uno va, obviamente, haciendo sus primeras armas, lo que decimos, eso se aplica. Pero ¿quién está, digamos, podemos decir, en el equipo de auditoría, ¿no? Eh, designado para que pueda instruir especialmente esos niveles inferiores que están iniciando, es el supervisor. Si ustedes, por ejemplo, ¿no? Varios seguramente de los participantes están trabajando en la Contraloría o en una firma privada de auditoría, ¿de quién aprenden más? Del supervisor. ¿Por qué? Porque obviamente este es el que, a partir, digamos, de la revisión que hace de su trabajo o de tu trabajo, va, obviamente, inculcándote, obviamente, digamos, mayor experticia en lo que es la auditoría financiera y cualquier otro tipo de auditoría. Otro elemento que debe haber, dice, es informarse de los problemas significativos, ¿no? Lógicamente, lo que queremos, como hemos visto en el anterior, es de que la ejecución de los procedimientos de auditoría tengan la capacidad de encontrar los errores o irregularidades significativos. Entonces, obviamente que tiene que estar informado de que eso no está, obviamente, pasándonos por la nariz, digamos. Esos elefantes no están, obviamente, cruzándose y no nos estemos dando de cuenta. El supervisor está, obviamente, alerta, ¿no? Entonces, seguramente va, obviamente, a informarse de esos problemas significativos. Otro elemento en el SEP dice revisar el trabajo realizado. Eso es permanente, permanente. Por eso, y eso relaciona también con el elemento de que la supervisión tiene que ser sistemático y oportuno. Implica entonces que no podemos dejar definitivamente trabajo de supervisión para ayer. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Lo que queremos decir es de que no podemos prácticamente ¿no? ir dejando ¿no? documentos o procesos o procedimientos sin revisar. Tiene que ser permanente y sistemático, porque no olvidemos que al igual que en el ciclo contable, cada operación tiene su relación con otro. Entonces, al no revisar, digamos, algo, dejar, digamos, de lado, estás arriesgando también en el otro lado, digamos, lo que es justamente la conclusión o el efecto que podría generar ese otro elemento que no ha sido revisado. En otras palabras, generas mayores riesgos de auditoría, ¿no? Y lo que no queremos que suceda es eso. Entonces, siempre el supervisor tiene que dejar también evidencia de los documentos, los procedimientos que se ha ejecutado y obviamente detallar esa supervisión. El otro elemento en el D dice ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos. De acuerdo. Tiene que necesariamente, digamos, ¿no? ayudar a que el equipo de auditoría pueda resolver esos problemas. Técnicos, por ejemplo. Hay algún elemento que no cuadra. Entonces, obviamente hay que, junto al supervisor, ver, digamos, el origen, identificar, digamos, algunos elementos y sacar una conclusión de la causa. Otros son más de carácter administrativo. Podemos hablar, por ejemplo, de que necesitamos emitir circularizaciones, ¿no? Para, por ejemplo, bancos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a coordinar con la área de finanzas y seguro el supervisor va a ser el que obviamente haga la gestión. Entonces, eso implica, obviamente, soluciona un problema de carácter administrativo. Otro dice asistir y entrenar oportunamente al equipo, ¿no? De auditoría. Eso es permanente, ¿no? Podríamos hablar. Bueno. Otro elemento dice, el trabajo de supervisión tiene que generar primero, ¿no? Dirigir los esfuerzos del equipo
para poder conseguir los objetivos de auditoría. ¿De acuerdo? ¿No? Tiene que hacer lo más eficiente el proceso de auditoría financiera. Otro dice, proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoría. Para llegar al cargo de supervisión, tiene que haber, obviamente, obtenido una experiencia, obviamente, en tiempo, ¿no? Mayor de seguramente 5 o 6 años. Implica entonces de que el supervisor tiene bastante experiencia como para poder, digamos, ¿no? Orientar o reorientar, digamos, algunas deficiencias que pudieran encontrarse en el trabajo, digamos, de otros miembros del equipo de auditoría. Entonces, eso, por ejemplo, el supervisor seguramente va a ser el que va a ir vigilando, digamos, de que se pueda, digamos, reorientar, ¿no? Además, el supervisor va a ir controlando la calidad de la evidencia, ¿no? Que se vaya, digamos, acumulando en los papeles de trabajo. De alguna otra manera va a medir de que esa evidencia sea pertinente y suficiente, ¿no? Va a ir evaluando permanentemente. Otro elemento es la supervisión, digamos, del trabajo, ¿no? Depende, obviamente, digamos, de la experiencia del personal. Es siempre, digamos, de que los auditores experimentados revisen el trabajo. Obviamente, del trabajo de los que están menos experimentados en el proceso, ¿no? Sí. Bien, otra norma de auditoría es el control interno. En auditoría financiera hemos dicho, nosotros hacemos un estudio, digamos, una evaluación del control interno. El resultado que nos arroje la evaluación del control interno, hemos dicho, el riesgo de control interno puede ser alto, medio o bajo. ¿En qué va a impactar? Determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría, ¿no? En otras palabras, el control interno, el resultado que obtengamos del control interno, nos dice la cantidad de trabajo que va obviamente a desarrollar el auditor. Esos pueden ser obviamente mediante procedimientos sustantivos, generalmente, ¿no? Generalmente. La evidencia. Hemos hablado ya de la evidencia, es justamente, digamos, la evidencia es el respaldo, digamos, de la ejecución del proceso de auditoría, también es el respaldo de la opinión del auditor, pero tiene que tener una característica. La evidencia tiene que ser, dice, competente y suficiente. Estos dos aspectos de competencia y suficiencia hacen de que la conclusión del auditor sea, obviamente, digamos, ¿no? Lo más objetivo posible, ¿no? Producto de la evaluación del objeto auditado. Otro, la evidencia. Seguimos con la evidencia. Decimos que el trabajo, digamos, de auditoría financiera y en cualquier otra auditoría también es justamente el de acumular y evaluar siempre evidencia. Algunos entienden, por ejemplo, de que la evidencia solamente es en la etapa de ejecución y eso es obviamente algo equivocado. La evidencia se obtiene desde la etapa de planificación. Evidencia, por ejemplo, para lo que es el tema de referencia, el análisis o comprensión de actividades, para el análisis de planificación. Es decir, permanentemente vamos a ir juntando en las diferentes etapas del proceso de auditoría evidencia suficiente y competente, ¿no? Hablaremos ahora en evidencia también, dice, necesariamente tiene que ser coherente con las afirmaciones de los estados financieros. Los estados financieros, por ejemplo, ¿qué nos dice? Implícitamente o explícitamente expresan, dice, ¿no? Las siguientes afirmaciones. Existencia, por ejemplo, de que los activos, por ejemplo, existen. La integridad, de que todos los ingresos, por ejemplo, que están mostrados en estos resultados, han sido registrados en su totalidad. Propiedad, ¿no? Que los activos fijos, especialmente aquellos activos que detentan, por ejemplo, propiedad, como ser inmuebles, un terreno, un edificio, estén a nombre de la entidad pública. La evaluación
en todas las cuentas prácticamente, que exprese un valor razonable del activo, el pasivo, el patrimonio, ingreso o gasto, ¿no? En los estados financieros. La presentación y revelación, acorde obviamente a la naturaleza de las cuentas, la ley de las cuentas y obviamente, digamos, acorde a la operación que haya sido registrada. Entonces, estas afirmaciones, de alguna otra manera, tienen que ser verificadas mediante la obtención de la evidencia. A eso nos vamos. Y esa es la relación que debería tener la evidencia respecto a las afirmaciones de los estados financieros. A ver, veamos entonces los criterios que debe tener, digamos, la evidencia, ¿no? La evidencia dice, cuanto se obtiene de fuentes independientes, tiene un alto grado de credibilidad. Implica, por ejemplo, que la obtención, por decir, de una certificación del banco que ha emitido el banco, donde tiene depositado su dinero la entidad pública, esa certificación es una evidencia con alto grado de confiabilidad para el auditor. Lo está generando un tercero, independiente del ente. Entonces la confianza es mayor. También cuando la contabilidad de estados financieros han sido elaboradas bajo condiciones satisfactorias de control interno, que han implementado los 7 sistemas de la Ley 78. Y cuando la evidencia también la obtiene el auditor en forma directa. Eso lo podemos obtener mediante la inspección, por ejemplo, física de activos fijos. En el balance dice que tienen 20 movilidades. Entonces me voy al garaje y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Esa evidencia que es obtenido, obviamente que es obviamente de mayor confianza que pueda, digamos, tener el auditor para sacar conclusiones. La Licenciado, evidencia, sí, quería informarle que nos queda 5 minutos para poder concluir la exposición. excelente, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, esta evidencia también puede ser de carácter testimonial, documental, física, analítica o informática. Todavía en auditoría financiera y en la ejecución de las auditorías, necesariamente, digamos, esta evidencia es de carácter físico. Entonces, a pesar de que aquí hablamos de testimonial, eso tiene que ser obviamente respaldado en un medio físico. Entonces, estos van a ser parte obviamente de los papeles de trabajo. Bien, los papeles de la evidencia también van a estar organizados, ¿no?, en los famosos papeles de trabajo, y los papeles de trabajo están a la vez diferenciados en los legajos, ¿no? Tenemos el legajo de planificación, el legajo, digamos, permanente, el legajo corriente, el legajo de comunicación, ¿no? En sí, los papeles de trabajo, la evidencia es propiedad siempre del auditor gubernamental, ¿no? La organización de auditoría, en este caso, tiene que adoptar medidas para salvaguardar esta evidencia por los tiempos necesarios. Algunos dicen arriba de 10 años inclusive, pero con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, obviamente la responsabilidad que pudiéramos tener ya excede, no hay prescripción. Por lo tanto, tenemos que mantener esos documentos de por ahí ya inclusive sin fecha límite, ¿no? La comunicación de resultados es obviamente la misma opinión que tengamos, digamos, producto de la ejecución. Una vez que nosotros hemos hecho la ejecución de los procedimientos, vamos a empezar a comunicar, ¿no?, mediante lo que es el dictamen de auditoría. Todavía en el sector público tenemos en la norma de auditoría financiera los modelos de dictamen, los 4 tipos de dictamen. A ver, aquí nosotros tendríamos los diferentes párrafos, el párrafo de introducción, donde identificamos los estados financieros y también hacemos una referencia de que los estados financieros son, ¿no?, propios del órgano ejecutivo de la entidad pública. También colocamos el párrafo de alcance, ¿no?, que la auditoría financiera se condujo acorde a las normas de auditoría gubernamental, ¿no? El párrafo de alcance también incluye, digamos, de que las evidencias obtenidas son las que nos respaldan para poder emitir el dictamen o la opinión del auditor. En el párrafo de opinión, esto es lo central prácticamente. Opinamos respecto de si los estados financieros de la entidad
están de acuerdo, se presentan razonablemente de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. El sensor acá prácticamente de comparación viene a ser el sistema de contabilidad integrada, ¿no? Y obviamente que los estados financieros, por ende, están obviamente dentro de lo razonable. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, acá prácticamente ponemos, digamos, en claro los objetivos de auditoría financiera. Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros auditados respecto a las normas de contabilidad integrada. Los tipos de opinión. Tenemos solamente las opiniones sin salvedades, que es la opinión limpia. Hay otro también que vienen a ser las opiniones con salvedades, cuando existe, digamos, desviaciones o, podemos decir, errores o irregularidades significativos que afectan los estados financieros. Tenemos otra también que viene a ser la opinión adversa, que es obviamente cuando el auditor encuentra de que prácticamente los estados financieros están obviamente, digamos, contaminados prácticamente, es decir, están prácticamente en forma contraria a la opinión sin salvedades, están más bien, no presentan razonablemente. O sea, desgraciadamente llegamos a esa conclusión. Por lo tanto, obviamente vamos a colocar una opinión, digamos, negativa. Y la abstención de opinión cuando existe obviamente, digamos, una limitación en la ejecución de lo que viene a ser los procedimientos de auditoría, que son de tal magnitud que impide formarnos una opinión, ni negativa ni positiva. Es decir, por esa ausencia de evidencia, ¿no? Estamos prácticamente imposibilitados en, digamos, dar una opinión respecto a los estados financieros. También se estila, cuando se ve el auditor conveniente, informar, obviamente, en el dictamen algunos hechos que hayan obviamente ocurrido, pero que es necesario enfatizarlos. Estos son denominados los párrafos de énfasis. Estos párrafos de énfasis son justamente la comunicación de aspectos importantes, pero que no afectan la opinión, ojo, no afectan tu opinión. Son más de carácter, podemos decir, de un comunicado, si es que alguien quiere entenderlo de esa forma, ¿no? Pero que le sirve obviamente una mejor interpretación, ¿no? Bien, con lo que viene a ser el párrafo de énfasis, habríamos concluido lo que viene a ser las normas de auditoría financiera gubernamentales. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo. Sí, licenciado, perfecto. Vamos a dar paso a las consultas, por favor. Muy bien. Licenciado, una de las consultas que nos está llegando de manera interna, ¿qué recomendación le daría a los universitarios que recién están ingresando justamente a la carrera de Contaduría Pública para dar el verdadero valor a lo que es una auditoría y la importancia también, según su perspectiva? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta fundamental, ¿no? Tenemos que repensar prácticamente, digamos, nuestra función en la sociedad. Implica, por tanto, verificar, obviamente, el comportamiento, digamos, del auditor gubernamental. Vamos a hablar, obviamente, del sector público y creo que también se da en el sector privado. Necesariamente, para poder ejecutar la auditoría, tenemos que basarnos en códigos de ética. Y los códigos de ética implican, obviamente, mantenernos de una forma imparcial en la ejecución del servicio de auditoría. Implica entonces de que esta imparcialidad pueda mostrar los hechos tal cual son, ¿no? Lo que nosotros nos indicaban, por ejemplo, en clases, ¿no? Lo que se ve, se anota. En auditoría es así de simple. Lo que se ve, se anota. Implica entonces que nosotros no podemos influenciar definitivamente a favor ni en contra, ¿no? De los hechos que vamos a examinar. Entonces, eso obviamente en el tiempo nos ha mantenido prácticamente, digamos, con la credibilidad en la sociedad.
desde lo que es, obviamente, podemos decir, los comerciantes de Venecia, por ejemplo, que requerían que alguien pueda dar fe de los estados financieros o de los registros en ese entonces de registros contables, es de que el auditor prácticamente, digamos, a partir de esa conducta, ¿no? Con los códigos de ética, obviamente informará de aspectos que se han producido tal cual son. Entonces, yo lo que sugiero es de que desde el primer año siempre podamos mantenernos en esa, podemos decir, en esa dirección de mantener nuestra independencia. Eso también va a hacer de que esta profesión se mantenga con el estatus con el que estamos en una sociedad, ¿no? En la sociedad. Bueno, esa sería la respuesta. Perfecto, licenciado. Por el tiempo también vamos a tomar una consulta más con respecto a lo que es actas de validación y si están susceptibles a modificaciones. Las actas de validación. Bueno, asumo que esas actas de validación obviamente se refieren a lo que es la discusión, por ejemplo, del informe borrador o el informe preliminar. Sí, necesariamente esto tiene que validarse, ¿no? Y obviamente si hay una observación para que sea levantada, o sea, obviamente, digamos, podemos decir, subsanado, tiene que ser con evidencia competente y suficiente. Entonces, obviamente, esa validación va a tener el respaldo correspondiente, solo cuando la evidencia demuestre prácticamente tal situación. Entonces, esta situación de validación está sujeto mucho a la validación, perdón, a la evidencia que puedan presentar como descargo. Perfecto, licenciado. Le comento que están llegando muchas, pero muchas consultas con respecto al tema específico y comentarle que ha sido de mucho interés porque varios de los compañeros que están ya comenzando la carrera de Contaduría Pública, como le mencionaba, están haciendo consultas con respecto a la temática. Pero una vez más lamentamos un poco lo que es el tiempo correspondiente que ya se está terminando, pero esto también abre una nueva perspectiva para poder hacer un curso adicional ya coordinando justamente con su persona para que podamos ampliar estos conocimientos ya que hay mucho interés al respecto. De todas maneras, licenciado, queríamos agradecer justamente de parte de todo lo que es Academia de Capacitaciones Líder, también lo que es el Centro de Estudiantes de la Universidad Pública del Alto, la UPEA, de la carrera de Contaduría Pública, sobre la temática auditoría financiera gubernamental. Ha sido un tema espectacular. Los conocimientos que ha podido impartir también han sido de mucho beneficio y como le decía, quedó con sabor a más, con sabor a poco. Queremos más conocimiento con respecto a eso y esperamos, por favor, vamos a ponernos en contacto con su persona para que podamos más adelante hacer un curso más a profundidad para que estas consultas no queden así al aire. Entonces, licenciado, le doy el espacio para sus palabras de cierre. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Nuevamente agradecer, digamos, primero a los organizadores y también a los participantes, porque prácticamente esta carrera es muy exigente en cuanto a lo que es la capacitación continua. Y por ende, obviamente, estos cursos definitivamente son bien importantes para la formación completa, integral, digamos, de lo que es el contador público, ¿no? Entonces les agradezco nuevamente por la invitación que me hicieron llegar y estoy obviamente presto y atento, digamos, a cualquier otra curso que se pueda programar con mi persona a futuro. Les quedo agradecidos y que tengan muy buenas noches. Perfecto, licenciado. Una vez más, agradecer por la participación, agradecer de parte de todo lo que es Academia de Capacitaciones Líder con esta temática auditoría financiera gubernamental, gracias a nuestro expositor magíster, licenciado Gregorio Calle Tarqui. Entonces, invitamos también a todos los participantes, cualquier duda o consulta, por favor, a nuestra plataforma oficial en Facebook, como Academia de Capacitaciones Líder, nuestro centro de atención a clientes, estará presto para resolver cualquier duda o consulta. Muchas gracias por la participación y será hasta la próxima.